Ya listo. Ya. Muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Bastidas. Me toca exponer sobre el tema de control de corrosión mediante diseño, consideración de los cambios dimensionales. Como objetivo general tenemos desarrollar y evaluar estrategias de control de corrosión que incorporen las condiciones de cambio de dimensiones en el diseño de material y estructuras para poder así dar a conocer los diferentes efectos de la corrosión en diversos ambientes y aplicaciones. Como objetivos específicos tenemos que investigar y evaluar las propiedades físicas y químicas de los materiales para determinar su susceptibilidad a los cambios de dimensiones en presencia de agentes corrosivos. Proponer las pautas necesarias para la aplicación de la práctica de las diferentes estrategias de control de la corrosión basada en diseño y consideración de los cambios dimensionales. Y por último, considerar los costos asociados con la implementación de cambios dimensionales en el diseño de la selección de materiales. Bueno, la corrosión es un fenómeno que afecta de una manera muy significativa a una amplia gama de materiales y estructuras en diversos entornos. En el transcurso del tiempo se han desarrollado diversas estrategias para combatir los efectos perjudiciales de la corrosión, desde el uso de los materiales resistentes hasta la aplicación de recubrimientos protectores. En muchos de estos casos, este tipo de soluciones han sido suficientes en su totalidad para poder prevenir de una manera significativa la degradación y el deterioro de los componentes expuestos en ambientes corrosivos. Aquí la consideración de los cambios dimensionales en el diseño de materias y diferentes estructuras han surgido como una perspectiva muy prometedora para poder abordar los problemas de corrosión de manera eficaz. La interacción entre estos cambios dimensionales y los procesos de corrosión han demostrado ser un factor crítico para que puede afectar de una manera muy significativa los efectos de corrosión, acelerando así sus procesos de degradación de los materiales, comprometiendo la integración estructural y la vida útil de los componentes que éste presente. Luego de esto tenemos los fundamentos de la corrosión y cambios dimensionales. Aquí Aquí abarca que la corrosión es un proceso electroquímico natural que resulta en la degradación de materiales metálicos y no metálicos expuestos a entornos corrosivos. Y esto nos sirve para poder comprender los mecanismos subyacentes de la corrosión y es esencial abordar su control a través de los cambios dimensionales de diseño. Y además es crucial como los cambios de las dimensiones de los materiales ver cómo estos interactúan con la corrosión para poder comprender mejor cómo estos dos factores influyen mutuamente. Para dar un conocimiento tenemos sobre los conceptos básicos de la corrosión electroquímica, que ésta se produce a través de las reacciones anódicas y catódicas. En la superficie del metal, los átomos metálicos se oxidan y forman iones metálicos positivos, que son los aniónicos, liberando así electrones en el proceso, que es la reacción anódica. Estos electrones son luego conducidos a través del metal hacia una región de reacción donde se reduce un agente oxidante, que este vendría a ser la reacción catódica. Y luego tenemos a los factores que influyen en la corrosión. Entre estos tenemos al entorno, que aquí al entorno, al material y a la geometría. En el entorno tenemos que la composición química, la humedad, el pH y la temperatura del entorno que se encuentra en el material. En el material, aquí tenemos la composición química del material, su microestructura y sus propiedades intrasecas de resistencia a la corrosión. Y por último tenemos en la geometría la forma y dimensiones del material que afectan la distribución de tensiones y corrientes en su superficie. Luego de esto tenemos la influencia de los cambios dimensionales en la corrosión. Bueno, aquí la interacción entre los cambios dimensionales y los procesos corrosivos es un aspecto crítico en la degradación de materiales expuestos a entornos corrosivos. En este capítulo se explorará a profundidad cómo los cambios dimensionales pueden influir en diferentes mecanismos de corrosión y cómo se interactúan, cómo su interacción tiene un impacto significativo en la durabilidad y en la integridad de los materiales.
Esto abarca a la corrosión bajo tensión y cambios dimensionales. Aquí la corrosión bajo tensión es un fenómeno en el cual el material sufre una corrosión acelerada en presencia o tensión mecánica. Aquí los cambios dimensionales como tensiones residuales de fabricación o cargas extremas pueden contribuir con la formación y propagación de grietas en materiales susceptibles. Esto puede acelerar la corrosión al proporcionar sitios preferenciables para la propagación de reacciones corrosivas. Luego de esto tenemos a la fatiga corrosiva y cambios dimensionales. Bueno, aquí la fatiga corrosiva es la combinación de cargas cíclicas y corrosión, lo que resulta en un daño acumulativo en el material. Y los cambios dimensionales pueden aumentar la susceptibilidad del material a la fatiga corrosiva o alterar la propagación de grietas y la concentración de las tensiones en áreas críticas. Y por último tenemos a la corrosión por erosión y cambio de la geometría de la superficie. Bueno, aquí la corrosión es causada por la acción combinada de la erosión mecánica y la corrosión, y los cambios dimensionales en la geometría de la superficie, como irregularidades o rugosidad. Estas pueden aumentar la tasa de corrosión al modificar la hidrodinámica del fluido corrosivo y promover la concentración de los reactivos corrosivos en ciertas áreas. Para poder comprender cómo los cambios de la geometría influyen en la corrosión por erosión, es esencial mitigar este tipo de degradación en las aplicaciones donde la velocidad del fluido se vuelve alta. Luego de esto tenemos el diseño de materiales resistentes a la corrosión. Bueno, aquí el diseño de materiales resistentes a la corrosión es esencial para minimizar los efectos adversos de la degradación en ambientes corrosivos. En este capítulo podremos explorar las diversas estrategias para seleccionar y modificar materiales de manera que sean más resistentes a la corrosión, considerando también los cambios dimensionales y su influencia en la protección anticorrosiva. Aquí tenemos a la selección de materiales resistentes a la corrosión. Bueno, esta elección de materiales adecuados es un primer paso crítico en el diseño para resistir la corrosión. Aquí los materiales con propiedades intrínsecas de resistencia a la corrosión, como aceros inoxidables y aleaciones de níquel, son preferibles para ambientes agresivos. Como segundo punto tenemos a la modificación de la composición química, que este se encarga de modificar la composición química de los materiales. Es una estrategia clave para mejorar su resistencia y corrosión. Y podemos agregar elementos de aleación que formen películas pasivas o compuestas en los protectores en la superficie, que este puede aumentar la resistencia del material a la corrosión, considerando así los cambios dimensionales en la selección de los elementos de aleación. Es esencial para poder así garantizar que esto no comprometa su integridad del material ni afecten negativamente su rendimiento. Y por último tenemos a los tratamientos de superficies y recubrimientos protectores, que bueno, aquí la aplicación de tratamientos y superficies, estos pueden actuar como barreras físicas entre el material y el entorno corrosivo, proporcionando una capa de protección adicional. Y aquí la selección es adecuada de recubrimientos y tratamientos. Este debe considerar la expansión y la contracción térmica del material para poder así evitar cambios dimensionales que comprometen la adherencia y la efectividad del recubrimiento. Luego de esto tenemos a las estrategias de mitigación de corrosión basadas en diseño y cambios dimensionales. Bueno, aquí su enfoque se centra en el desarrollo de estrategias concretas para poder mitigar los efectos adversos de la corrosión a través de las consideraciones de diseños y cambios dimensionales. Y estas estrategias están diseñadas para mejorar la resistencia en la corrosión y prolongar la vida útil de los materiales y estructuras en los ambientes corrosivos. Este se divide en tres puntos. Como primer punto tenemos el diseño de geometrías que minimicen el estrés y las tensiones susceptibles a la corrosión bajo tensión. Bueno, aquí el diseño de geometrías que reduzcan las tensiones y el estrés esencial para prevenir la corrosión bajo tensión. Aquí se pueden emplear técnicas de alivio de tensiones y rediseño de componentes para poder así evitar la concentración de las tensiones en las áreas críticas, al reducir las tensiones y este se encarga de disminuir la probabilidad de que estos formen microgrietas y aceleren la corrosión.
Luego de esto tenemos al diseño adaptable, considerando la expansión y contracción en función de los cambios dimensionales. Bueno, aquí el diseño aceptable implica en considerar los cambios dimensionales esperados en una función de las variaciones de temperatura, humedad y los componentes y estructuras. Estas se diseñan de una manera que puedan acomodar expansiones, contracciones, sin generar tensiones excesivas que puedan acelerar la corrosión. Y esto es particularmente relevante en las aplicaciones donde las fluctuaciones de la temperatura son significativas. Y, y por último tenemos a la evaluación económica y la viabilidad de las estrategias propuestas. Bueno, aquí es fundamental evaluar la viabilidad económica de las estrategias de mitigación propuestas. Esto de aquí implica considerar uno de los costos de implementación inicial como los beneficios a lo largo de plazo en términos de aumento de la vida útil de los materiales y la reducción de los costos de mantenimiento y reemplazo. Aquí la evaluación económica ayuda a determinar que las estrategias sean más adecuadas para diferentes aplicaciones y presupuestos. Bueno, aquí las estrategias de control de corrosión propuestas están basadas en el diseño y la consideración de los cambios dimensionales, que han demostrado ser valiosas herramientas en la lucha contra la degradación, marcando así que la corrosión es un fenómeno omnipresente que afecta a una amplia variedad de materiales y estructura de diferentes ambientes. En el transcurso, bueno, y como estamos observando en el transcurso de esta investigación, se ha abordado el desafío de controlar la corrosión a través de la incorporación de consideraciones, cambios dimensionales en el diseño de materiales y estructuras. Y por último tenemos las conclusiones, que aquí las estrategias de control de corrosión y están propuestas basadas en el diseño y la consideración de los cambios dimensionales han demostrado ser una valiosa herramienta en la lucha contra la degradación. La corrosión es un fenómeno, bueno, la corrosión es un fenómeno omnipresente que afecta a una amplia variedad de materiales y estructura en los ambientes. En el transcurso de esta investigación se ha abordado el desafío de controlar la corrosión a través de la incorporación de las consideraciones de cambios dimensionales en el diseño de materiales y estructuras. Y aquí los objetivos planteados han guiado la exploración y el análisis profundo de cómo estas facetas interconectadas pueden influir en la degradación de materiales y en la durabilidad de los compuestos expuestos a ambientes corrosivos. Muchísimas gracias.